El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías las pone en práctica. Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos viene a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Y sobre todo nos recuerda al comienzo del Evangelio y nos recuerda diciendo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor a nosotros, cuando nos juzgue, nos va a juzgar en el amor y en la misericordia. Pero nos va a preguntar si hemos hecho la voluntad que Él nos ha mandado. Si recuerdan ustedes aquel pasaje también cuando la Santísima Virgen María y sus familiares fueron a buscarlo a la sinagoga y a Él le dijeron: Señor, ahí está tu madre y está tu familia, tus hermanos, tus hermanas. Y Él les dice también: ¿y quién son mi madre y quién son mis hermanos y mi hermana? Son aquellos que escuchan mi palabra y hacen la voluntad de mi Padre y la ponen en práctica. Y hacer la voluntad de Dios es poner en práctica su palabra, tal como así nos las dice el Señor hoy. Y precisamente nos recuerda, ¿sí?, que hay que construir sobre roca, no sobre arena. Los que somos ingenieros sabemos qué es cimentar en una roca, sabemos qué es colocar las bases de una casa, de una estructura, de un muro, para que no tambalee. Y ahorita se está haciendo algo que se tienen que seguir códigos, ¿sí?, para poder construir. Luego el Señor, el código que nos manda a nosotros a decir hoy es: ¿estás haciendo mi voluntad? ¿Cómo estás cumpliendo tú mis mandamientos? ¿Cómo estás cumpliendo mis preceptos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú estás construyendo columnas en mi corazón?, nos dice el Señor hoy. ¿Cuáles son esas columnas que estamos construyendo y cuál es esa cimentación que estamos haciendo? Recordemos que nosotros cimentamos es por las obras que nosotros hagamos, no tanto por la fe. Sí, hay que tener fe para poder hacer las obras, tal como nos dice a nosotros Santiago, ¿sí? Nos dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con las obras que yo realizo. Entonces estamos invitados a construir sobre la roca. ¿Y cuál es esa casa que nosotros tenemos que edificar? ¿Sobre cuál? Tenemos la familia, tenemos los hijos, tenemos una comunidad, tenemos una ciudad sobre la que tenemos nosotros que responder. Si algo nos dio el Señor a nosotros, fue una compañía, y esa compañía es nuestra esposa o nuestro esposo, y el Señor nos va a preguntar si hemos cumplido su voluntad con ellos. Los hijos son prestados, ¿sí?, pero ¿cómo los estamos nosotros educando en la fe?
Nosotros no debemos ser como aquellas personas, como dice el Señor, como aquel hombre necio que cimentó sobre arena. Le cae el agua, se vuelve como una arena movediza, y al volverse como una arena movediza, pues la casa se va a tambalear y se va a caer. ¿Cómo está nuestra fe? Ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier situación de enfermedad, de trabajo, cuando la economía nuestra está fallando, cuando la enfermedad nos agobia, cuando la enfermedad de un amigo, de un familiar o de una persona cercana, ¿cómo está nuestra fe? ¿Ante quién vamos a acudir? Hay que acudir a Dios. Y mire que el salmista a nosotros nos está recordando hoy especialmente. Dice: esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Si yo cimiento sobre roca, tengamos la plena seguridad de que el Señor a nosotros nos está escuchando. Y Él también nos dice por acá en la primera, al terminar esta primera estrofa del Salmo, dice: mejor es refugiarse en el Señor que fiarse en los hombres, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. ¿En quién estamos colocando nuestra esperanza? ¿A quién estamos haciendo o a quién estamos idolatrando? ¿Cuáles son nuestros ídolos que estamos formando nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón? Sobre todo en esta época de Adviento, que al igual que en la época de la Cuaresma, son momentos bastante duros y fuertes donde tenemos que prepararnos para poder esperar a Jesús que nazca en la vida de cada uno de nosotros. Y la Santísima Virgen María es precisamente ese ejemplo, es ese modelo para cada uno de nosotros, quien albergó a nuestro Señor Jesucristo. Ella es quien nos enseña a nosotros en esta época de Adviento, en esta época de esperanza, de cómo recibió ella, cómo vivió y cómo dio a Jesucristo. Hacia allá tenemos que nosotros ir, porque la misión como de cristianos que hemos recibido en el bautismo es, como nos decía el Evangelio de ayer, es ir a hablar de Cristo. Siempre tenemos que ir a dar a Cristo. Él es esa roca en la cual tenemos nosotros que cimentar nuestra fe. La soberbia del hombre es lo que nos aparta de Dios, y esa es como la arena movediza. Y por la soberbia del hombre viene el pecado al mundo, y al venir el pecado al mundo nos da la muerte. Entonces, miremos y reflexionemos qué estamos haciendo precisamente en esta época donde podemos hacer balance, donde podemos hacer esos inventarios para sacar todo aquello que hay aquí en el corazón, sacar el pecado, sacar todo, como dicen por ahí, el quicuyo que nos evita, ¿sí?, que el Señor pueda obrar en nosotros. Entonces, al igual que la Santísima Virgen María, abrámosle el corazón. Hagamos ese pesebre que el Señor necesita para Él nacer en cada uno de nosotros. Que cada día, que cada momento nosotros podamos decirle al Señor que Él nazca en nuestros corazones, que Él crezca en nuestros corazones, para que de esa manera que Él pueda actuar en nosotros. Y como nos dice en la primera lectura del libro de Isaías, aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarlas murallas y baluartes. Que nuestra fe tenga esas murallas, y esas murallas es una fe bien cimentada. ¿Cimentada en qué? Cimentada en el amor, porque si no damos amor, nosotros no somos nada, como dice 1 Corintios 13. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.